al COVID-19 y cómo la República Dominicana está abordando el combate a esta crisis. Ha habido, como ustedes saben, constantes prórrogas del estado de emergencia o nuevos estados de emergencia declarados luego de que por la coyuntura electoral se suspendiera durante algunas semanas, pero en sentido general el estado de emergencia ha sido la normalidad a la que ha estado sometida la República Dominicana desde marzo. Ayer el Senado le aprobó esta petición al presidente de la República y no hay dudas de que también lo hará la Cámara de Diputados. No hay ya en el panorama la politiquería que se observó con reyertas constantes disputando sobre la necesidad o no de este estado de excepción, pero que era parte de la situación electoral particular. Esta petición del presidente Abinader evidentemente me proyecta que luego de creo que el 3, 4 de septiembre, que es cuando concluye el actual estado de emergencia, bueno, pues la situación continuará con los toques de queda y con las medidas excepcionales que se están tomando para tratar de establecer controles en el movimiento de las personas y en la acumulación también de personas en eventos que pudieran ser masivos para evitar el contagio del COVID-19. Ayer no, digamos, cuando se ven los números de contagios que parecen estar mermando un poco y cuando se ve que hay una prolongación de las medidas que se han estado tomando desde marzo, uno debe pensar que es evidente que no todo lo que se hacía antes estaba tan mal como se decía, sino que había cosas que definitivamente se estaban haciendo bien y que de alguna forma tienen sus efectos y que estos efectos se cosechan en la actual coyuntura. Porque en esencia usted nota que es muy poco lo que se está haciendo diferente a lo que se venía haciendo desde marzo. Se han anunciado cosas como las pruebas, el incremento masivo de pruebas que continúa siendo en el mismo rango que se hacía anteriormente, continúan los mismos problemas con los reactivos que siempre han existido, porque como decíamos entonces y repetimos ahora, es un problema global, no es algo que el gobierno localmente pueda solventar tan fácilmente, porque todo el mundo está pidiendo los mismos insumos al mismo tiempo y la capacidad de fabricarlos es limitada. Pero fuera de ahí son las mismas políticas que se vienen aplicando, la restricción y las atenciones, el incremento de las camas, de los espacios de aislamiento, bueno, un poco lo mismo que es en esencia lo que ha hecho todo el mundo, un poco lo mismo de ir aprendiendo sobre la marcha. Pero les reitero, el hecho de que las cosas que se estaban haciendo antes en gran medida continúen haciéndose y continúen implementándose, es una muestra de que evidentemente no todo lo que se hacía antes estaba tan mal como se decía en esa coyuntura política, entre ellos la extensión del periodo de emergencia, que como recordamos en algún momento fue disputado al gobierno anterior cuando lo pidió, alegando que estaba utilizándose con fines políticos. De todas formas, el Senado lo aprobó ayer, hoy será aprobado seguro por la Cámara de Diputados, y qué bueno, porque en esta coyuntura lo que tenemos es que tener una visión de aplicar las políticas que sean convenientes al fin de cuentas para preservar la salud del pueblo dominicano y tratar de salir lo antes posible de esta crisis que enfrentamos. Bueno, jóvenes, nuestros saludos, buenos días para todos. Buen día, don Dani. Eddie, don Oscar, don Luis, para todo el equipo. Bueno, no había duda de que esto que ha solicitado el Poder Ejecutivo, que lo hizo en el plazo que tenía que hacerlo el día 3 del mes próximo, hoy estamos a 27, ya el día 3 vencía el plazo que se había dado previamente de los 45 días que el
La administración pasada dividió en 2 periodos, los 45 días, primeros 20 días con medidas de restricción en cuanto al distanciamiento físico, en cuanto a la circulación de personas y a la apertura de establecimientos comerciales. Fue una primera etapa 20 días y posteriormente los últimos 25 días, para sumar los 45, el gobierno hubo de disponer una medida similar que se mantenía o se mantiene hasta el día 3 del mes próximo, y que el gobierno está solicitando otros 45 días para hacer posiblemente lo mismo. Eso tendrá que aprobarlo ahora en la Cámara de Diputados. No hay duda de que la Cámara de Diputados va a poner reparos, sobre todo por el ánimo de colaboración, el ánimo de ayuda en que se está en este momento, pero en adición a esto, por la dureza de la realidad nos da en la cara y nos dice que hay que establecer o hay que seguir estableciendo controles con el distanciamiento físico, con la circulación de personas, con la aglomeración sin control en espacios públicos, en espacios abiertos o cerrados. Entonces, si las cosas indican que hay que seguir en ese camino, pues seguiremos. No sabemos, uno no sabe con certeza qué va a ocurrir a partir de las medidas que se puedan pautar después del día 3. Yo digo hoy, sin ninguna duda, la Cámara de Diputados no va a perder mucho tiempo en eso y va a aprobar la solicitud del Ejecutivo. No hay duda sobre eso. Pero no estoy tan seguro de si el gobierno, y eso pienso que nadie lo sabe fuera del gobierno, porque no se han anunciado cambios. Hay que ver si el gobierno puede o quiere disponer cambios, ya sea reduciendo o ampliando el horario de toque de queda, o ya sea estableciendo medidas particulares para zonas que son más afectadas que otros con respecto a la cantidad de casos que se están produciendo. Ayer yo refería unas declaraciones que había dado el ministro de Salud, diciendo que tanto él como el ministro de Defensa habían socializado informaciones dando cuentas de que en los lugares de parques, de malecón y zonas así de acumulación de gente o espacios donde la gente suele agruparse, se estaban reportando mucho más casos de coronavirus. Bueno, en fin, hay que esperar a ver qué decisión toma el gobierno, pero evidentemente que el gobierno está consciente de que es una cuestión que necesita todavía de atención y hay que seguirle prestando todo el cuidado y toda la colaboración de los ciudadanos con el gobierno. Creo que cualquier cosa que se pueda hacer adicional a lo que ya estamos haciendo necesita que la gente lo entienda y que la gente se sume, que la gente colabore para apoyar las decisiones que se adopten, porque a fin de cuentas procuran garantizar la vida de la gente. Bueno, yo creo que la población inclusive ha hecho también conciencia, por lo menos un sector importante cuando van y lo entrevistan, ¿no? Así de sorpresa, generan comentarios de que debe continuar y algunos siguen sobre la base de ampliar el toque de queda. Aquí llama la atención en esto la posición coherente que ha mantenido el presidente del Colegio Médico Dominicano, nada más que ayer volvió a reiterar que entiende que debe extenderse el tema del toque de queda. Y por lo menos en eso Waldo Ariel Suero ha sido coherente, porque aun cuando ha ingresado a la comisión que se ha incorporado, ha dicho que lo va a volver a plantear en una reunión que hará la coordinadora de esta área, que es la vicepresidenta Raquel Peña. O sea, en ese ambiente se mantiene esa posición, pero ya, tal como se planteó ayer aquí en el programa, ya va a ser muy difícil por el tema económico tumbar eso, aunque yo sigo creyendo que por lo menos hay que hacer un corte mínimo de 8 días, una semana, o ampliarlo en el fin de semana, que es donde está una parte importante de las actividades festivas que se hacen. Pero el Colegio Médico mantiene esa posición, por lo menos públicamente. Bueno, alegra saber en todo esto que es una cuestión que se ha corregido y yo creo que de justicia ya nosotros lo comentamos cuando se produjo inicialmente, pero creo que el nivel de incorporación que se produjo y que el nivel de compromiso que está mostrando el Colegio Médico me llama la atención y me gusta. Ustedes saben, todos nosotros en el programa
habíamos comentado, Oscar lo refirió hace poco también, habíamos comentado de cómo no se le hacía caso, o cómo no se lograba incorporar al colegio médico, porque a fin de cuentas, el colegio médicos que opera como asesor del Poder Ejecutivo es el órgano que agrupa a los médicos que están dando servicios en todo el país. Bien o mal, ese es su colegio, y bien o mal tienen a un presidente, tienen a una directiva. Entonces creo que ha obrado para bien la incorporación del colegio médico, que le veo muy activo participando con las autoridades, y eso hasta proyecta una buena sensación de que hay una unidad entre la autoridad sanitaria y uno de los principales agentes de servicio en el sector salud, que son los médicos. Ahí están los médicos, están las enfermeras, el personal paramédico, pero los médicos son las estrellas del sector salud, y entonces de alguna manera creo que había que importantizarlo, sobre todo por el riesgo, por el sacrificio que han estado dando en todo, permanentemente, pero sobre todo en esta etapa de la pandemia. Y alegra saber, Dani, que la actitud del presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, ha sido un tanto moderada, porque él no lo fue con las pasadas autoridades, siempre estaba desafiante y sugiriendo cosas que no iban con la política del equipo que dirigía el programa de prevención contra la pandemia del coronavirus. Esta vez él ha estado llevadero, y ojalá que siga así para beneficio del programa que llevan a cabo las presentes autoridades. A ver cuánto le dura a don Waldo, porque su naturaleza no es esa, ¿eh? A ver cuánto le dura. Recuérdense el cuento del alacrán con el sapo. Su naturaleza es picar. Sí, esa no es su naturaleza. Ojalá que le dure por el bien del país en esta coyuntura. Ahora bien, el enfoque médico que Lucín refería, que es el enfoque médico que hace todo el mundo, es un debate en Estados Unidos. La doctora Deborah Briggs y el doctor Fauci, que son parte del Task Force de Trump para enfrentar el COVID, siempre lo plantean también. El enfoque del médico es trancarse 15 días y cuarentena total 24/7. Es lo que plantean, porque la parte es el approach sanitario, únicamente con visión sanitaria. Un presidente tiene que ver, y un país tiene que ver las cosas ya con un sentido más amplio, tomando en cuenta factores económicos. Por eso el Colegio Médico siempre habla de cuarentena total. Al día de hoy ya eso no solamente es imposible en la economía dominicana, sino que se ha demostrado incluso en países que lo han aplicado que no funciona tal cual se espera, porque el virus no se elimina, como siempre hay actividades que se mantienen activas, no hay forma de que el virus se detenga totalmente, además de que pueden venir contagios externos y vuelve a ser comunitario su circulación y su contagio. Entonces, cuando se cierra, hay un aplanamiento de la curva que simplemente se vuelve a disparar cuando se abre la economía. Entonces, el enfoque médico de cerrar al 100%, que es lo que continúa planteando el Colegio Médico Dominicano, es un enfoque muy tubular, que no ha sido efectivo y que no puede, pienso, aplicarse ya en nuestro país, en la coyuntura actual. Bueno, pues miren, ayer... Dani, Cafecito Santo Domingo. Hoy es el mío que no ha llegado, pero viene en camino. Claro, Cafecito Santo Domingo. Lo cogí fuera de base, como me cogió usted a mí en estos días. El mío viene en camino. Mire, dentro de las agendas, o de la agenda que tiene varias actividades oficial del presidente de la República, ayer hubo actividades importantes. Una actividad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy lucida, los anfitriones, comenzando por la rectora magnífica de la Universidad del Estado, recibió al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y a su comitiva, incluyendo entre ellos el ministro administrativo de la presidencia, que le acompañaba, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Un encuentro muy ameno y en el que el presidente de la República no fue con las manos vacías. El presidente anunció 234 millones que va a entregar a la Universidad del Estado para que la Universidad del Estado pueda adecuar el esquema a las circunstancias actuales. Y eso es
que la universidad puede implementar los programas de educación a distancia en virtud de lo que está ocurriendo ahora con lo del coronavirus. Prometió el presidente que una vez normalizada la situación iba a volver a la universidad para aportarle más recursos para las tareas normales de la Universidad del Estado. Creo que es una buena señal, porque así como hablábamos ayer de lo que había y antes de ayer de lo que estaba ocurriendo en materia de educación y del programa que el gobierno había diseñado para poder cubrir el año lectivo en medio de la pandemia con los estudiantes de las escuelas públicas, y lo que había acordado también con los colegios privados, cómo iban a operar, yo creo que la otra parte tenía que ver o tiene que ver con la educación superior, que es la educación universitaria. Por eso la importancia de este encuentro ayer en la Universidad del Estado, y me imagino que eso le toca una coordinación mucho más efectiva ahora al CONES, a lo que era el CONES, que ahora es el Ministerio de Educación Superior, MESID, Ciencia y Tecnología, para que la MESID pueda coordinar con las universidades privadas el tipo de programa que se va a desarrollar para que los estudiantes que cursan carreras universitarias en esas instituciones superiores puedan darle continuidad al pensum que están desarrollando ya también con el sistema de educación a distancia, porque es el mismo problema, el de la UAS, el de la Pucamaima, cualquier universidad. Obviamente que estas universidades privadas, buena parte de ellas tienen ya un sistema mucho más avanzado que el que ha mostrado la propia UAS, y es posible que ya le hayan ido dando solución de manera particular cada centro, pero eso habrá de coordinarlo la MESID a partir de ahora, y con ese ejemplo que dio ayer el presidente de la República, creo que es el mejor estímulo para mirar de manera puntual al sector educación superior. El presidente... Interesante, Dani, esa visita, discúlpeme Freddy, de Luis Abinader ayer a la UAS. Llevar un aporte importante para tratar de ayudar a la Universidad del Estado a solventar este trance tan complejo, pero llama la atención que Abinader, que no estudió en la UAS, haya sido una visita que temprano, no tiene 15 días en el gobierno, y visitó la UAS, cuando ha habido presidentes que sí han estudiado en la UAS que no la visitaron en ningún momento, a pesar de que dieron muchos recursos e hicieron muchas obras, pero no la visitaron. Luis llevó su poquito, su dinerito, importante en la coyuntura actual, pero una visita llamativa. Luis, reitero, no estudió en la UAS, ese no es su alma mater, y sin embargo se presentó allí. Me pareció un gesto interesante, y ojalá sea la relación que tenga la UAS con el gobierno en esta gestión, porque siempre es bueno que haya una buena relación entre la Universidad del Estado y el gobierno. Sí, pero más que la visita y lo que le ofreció para que no se pierda totalmente el semestre, el presidente fue más enfático en decirle: esta es la Universidad del Estado y el Estado está comprometido en continuar el programa de expansión. Ustedes saben que durante los gobiernos de Leonel Fernández se construyeron varios centros regionales que funcionan muy bien, pero hay otras localidades, como es el caso de la provincia de Santo Domingo, que está solicitando que se le haga su centro regional de la UAS, y el presidente Luis Abinader ha prometido continuar ese programa de expansión, lo que es particularmente importante para esa universidad y para la sociedad dominicana. La mayoría de la gente de clase media baja lo que aspira es a colocar sus hijos en la Universidad del Estado, porque es la más barata y es la que está más cerca de ese nivel en la sociedad. Ojalá que Luis Abinader pueda cumplir con la promesa que ha hecho y que se mantengan siempre buenas esas relaciones entre el Palacio y la universidad, porque eso da tranquilidad. Cuando la universidad se alborota, la sociedad se inquieta también. No hay duda de que el mensaje estuvo relacionado con el plan de educación. O sea, ayer, si se está trabajando en el otra área, bueno, incorporar la educación universitaria.
fue una visita muy oportuna desde el punto de vista, si no iba a tener la visita varias y más de una vez de la UAS, porque la UAS necesitaba para ponerse a tono con la línea de enseñanza, desde la preescolar hasta la universitaria. Y era evidente que la UAS necesitaba esa ayuda. Bueno, pues miren. Ayer, Dani. Salud. Salud, Papito Santo Domingo. Ya les tengo aquí. A segunda vuelta. Bien. Que ayer también Luis tomó una iniciativa interesante, reunirse con los directores de medios de comunicación en Palacio Nacional, o recibió un almuerzo. Sabrá Dios las veces que aquí hablamos de... Perdóname, Oscar, que quiero aportar un elemento antes de entrar a ese punto que tú estás, cómo no. Estás introduciendo, que me luce que es una cuestión fundamental, que marca una diferencia en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Es un antes y un después por lo que vimos ayer. Un detalle adicional a lo que tú planteabas con respecto a que este señor, que se llama Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana hoy día, hay que decir que Luis Rodolfo Abinader Corona, viene de la educación, viene de operar negocios en la educación privada como la Universidad OIM. Es decir, él no es solamente que él no es de la UAS, es que además su familia ha operado un exitoso negocio en el sector privado en la educación superior. Y él tiene la visión de ir a la Universidad del Estado. Yo creo que eso todavía hace mucho más importante su presencia en la UAS. Tu observación es correctísima. Él no es oasdiano, él no sale de ahí. Luis estudió economía en INTEC, pero sin embargo, a pesar de que su familia y él han estado vinculados a un negocio importante dentro del grupo de empresas que manejan ellos, él quiso dar ese gesto ayer de ir a la Universidad del Estado a decir lo que dijo y a llevar lo que llevó. Creo que eso le da una importancia mucho mayor a ese encuentro que él prometió repetir próximamente. Adelante, Oscar. Sí, así es. Esto, importante observación, porque es así. Además de que no es de ahí, tiene un negocio privado que operan, digamos, casi como competencia de la UAS. Y es un gesto que creo que es correctísimo del presidente Abinader haber ido ayer a la UAS. Pero decía, introducir el otro elemento, que es el encuentro que sostuvo ayer el presidente de la República con directores de medios de comunicación. Nosotros aquí, en diferentes oportunidades, de las cosas que siempre criticamos a la pasada gestión y que lo observábamos, era ese alejamiento de los medios. Que no lo entendíamos porque incluso cuando comparábamos con la gestión de Fernández, Leonel lo hacía con algún nivel de periodicidad, reunirse con medios de comunicación, invitar a Palacio a líderes de opinión, como se le conoce, también a periodistas que hacen este tipo de trabajo, personas de diferentes ámbitos en la comunicación social, para intercambiar, para escuchar, para generar algún tipo de el vínculo personal incluso. Eso, por alguna razón que no se entiende, fue de las cosas que en los pasados 8 años no estuvieron presentes. El presidente Medina, que siempre lo diré, es una obra de gobierno grandiosa, con muchísimas realizaciones y que el tiempo será quien lo colocará en su justo lugar. En esta coyuntura, ahora el deporte nacional es acabar con Danilo. Este no es el enfoque que le quiero dar, es el enfoque de un error que sí cometió y que tal vez en gran medida al final de su gestión vio los resultados cuando la mayor parte de la gran prensa en República Dominicana le dio la espalda, porque no había vínculo. Él no tenía, y en su gobierno tenía un vínculo primario con los periodistas ni con los directores de medios, porque no lo cultivó, no lo trabajó en su periodo de gobierno. Abinader, creo que muy inteligentemente y muy correctamente piensa que aparentemente va a cambiar ese enfoque y comenzó ayer. Bueno, ha estado todo el tiempo, estaba hablando con la prensa, ofreciendo declaraciones. No es que está como digamos, como un presidente que habla todos los días, hablando cualquier cantidad de disparate, no, sino que cuando le corresponde el momento, en eventos donde hay prensa, el presidente se muestra abierto a responder a los periodistas. Pero además, este gesto de ayer, este elemento de ayer, convocar a directores de medios, líderes de opinión, a Palacio, a un almuerzo, 2 horas, conversando distendidamente sobre todo tipo de temas, es
es una actividad que pienso que solamente le suma a su gestión, no solamente por el vínculo personal, por la capacidad que tiene el presidente de transmitir sus ideas, sus planes. Solamente ayer se desprenden 2 o 3 noticias importantes hoy de esa conversación de Abinader con los medios de comunicación, con directores de medios, sobre Pedernales, para ayudar a la clase media que tiene hijos en colegios privados y que han pedido algún tipo de auxilio también en la actual coyuntura de COVID, por ejemplo. Pero ya anunció Abinader también que esto lo harán cada 2 meses. Y es una actividad que pienso interesante, positiva, sana, y que solamente le suma a Luis y a su gobierno. Y quiero simplemente saludar eso y augurar, esperar que esto sea algo que ciertamente sea una nueva forma de abordar la relación de la Presidencia de la República con los medios de comunicación, porque es positivo para el gobierno y para el país que el presidente tenga ese contacto con quien al final son quienes transmiten las ideas, el pensar, la forma de ver los problemas del país del presidente, quienes transmiten esa información a la gente, son los medios de comunicación. Y esa es una forma adecuada, correcta, me parece, de abordar la relación con los medios que está asumiendo el presidente de la República. Bueno, yo creo que tú has dicho, Oscar, una gran verdad. Nosotros, como programa, habíamos hecho la observación de que era un equívoco del presidente Danilo Medina esa actitud que lucía apática frente a la prensa dominicana, frente a los periodistas o frente a directores de medios o a líderes de opinión, como le llaman algunos, y eso venía aparejado con una actitud similar de parte de quien manejaba la comunicación del presidente. Era una cosa y la otra, porque en ocasiones los presidentes, los líderes, los que dirigen instituciones públicas, los que tienen que dar cuentas porque manejan fondos públicos, porque articulan o desarrollan o aplican políticas públicas y necesitan de dar explicación, en ocasiones ellos están concentrados en eso, pero hay una persona que le facilita el trabajo, logrando el acercamiento que el jefe o el titular o el líder no hace con los medios, se hace por ahí. Se ha creído erróneamente que porque tenemos instrumentos como las redes sociales para que el presidente por Instagram o por un tuit pueda comunicar una opinión, es suficiente. No, creo que fue un error, fue un grave error, porque resulta que el vínculo entre la sociedad y el gobierno fundamental son los medios de comunicación, es la prensa quien comunica al país fundamentalmente, todavía es la prensa convencional, es la televisión, son los periódicos, es la radio aún la que comunica las decisiones de gobierno que, por ejemplo, en el caso de las leyes, decretos y resoluciones que se hacen de aplicación obligatoria, es a través de la prensa que la gente se entera y la gente se somete a eso que decidió un poder del Estado porque lo conoce. Si la prensa no opera, la gente no lo conoce. Si la gente no le conoce, entonces no se puede reputar como de obligatorio cumplimiento porque la gente no lo conoce, no lo sabe. Para citar eso, por ejemplo, en el concepto errado en que yo siempre dije que se manejó eso con la prensa, y hoy aprovecho para reivindicar mi crítica permanente con respecto a eso. La prensa no solamente hace eso, sino que la prensa es aquella que le toca el papel de cuestionar acciones del Estado, acciones de gobierno, cuando hay dudas, cuando hay cosas que no se están manejando de forma transparente o clara. Ahí hay un periodista que pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ciertamente, desde hace un buen tiempo, y eso va mucho más de los 8 años del presidente Medina, eso abarca un poco del gobierno del doctor Leonel Fernández cuando se establecieron restricciones y un buen día se decidió que los periodistas no podían meterle un micrófono al presidente, que los periodistas que cubren la principal fuente noticiosa del país, que es la Casa de Gobierno, que es el Palacio Nacional, tenían que estar metidos en el Salón Orlando Martínez, que no tenían derecho a visitar o recorrer ningún área de la Casa de Gobierno. Y yo pienso que eso es una buena medida porque lo organizaban, pero era buena a partir de cuando el gobierno entendiera, como ocurre en la Casa Blanca,
que cada vez que surgiera un tema complicado que necesitaba una explicación, el gobierno, a través del funcionario que fuere, o del presidente de la República, o del vocero del presidente, tenía que ir a dar la cara para explicarle al país cosas que se producían y nunca se explicaron. Y la gente se hacía cualquier tipo de idea y no había la molestia de explicarle al país qué era lo que estaba ocurriendo. Eso lo practicamos, lo vivimos. Y el gobierno entendió que estratégicamente le era conveniente. Bueno, pues, él era conveniente. Yo pienso que en el periodo último de gobierno del presidente Medina fue cuando más editoriales se escribieron y más opiniones se vertieron para pedirle al presidente que hable sobre un tema X. Eso pasó, y ustedes lo recordarán, en diferentes momentos. Pero al presidente no le gustaba hablar. Entonces, yo que insistía tanto con esto, un día me llamaron y me explicaron, y esto lo cuento ahora, no lo había comentado, que es que el presidente no tiene ese temperamento para sentarse a hablar con periodistas. El presidente no tiene ese temperamento, eso no le acomoda, que eso no le gusta. No se siente cómodo. Sí, que no se siente cómodo. Bueno, es una decisión del presidente, pero resulta que un funcionario que maneja ese nivel de poder, el principal poder, el jefe de la magistratura, jefe del Estado, presidente de la República, no es lo que usted le acomode. Usted es el presidente de la República y tiene que hablar cuando tenga que hablar, y hay cosas que hay que hacer porque lo amerita el protocolo. No es lo que me acomoda en términos personales. Yo no estoy manejando una cosa particular. Yo siempre lo critiqué, y al criticarlo recibí de dos personas que pienso que tenían la información del presidente de por qué no se hacía por teléfono esa explicación. Bien, por eso debo celebrar hoy que el presidente Abinader ha entendido la utilidad de esto. Y no puedo dejar de recordar al doctor Joaquín Balaguer en sus 10 años de gobierno, cuando a mí en lo particular me tocó participar en ruedas de prensa semanales. El presidente Joaquín Balaguer salía jueves y sábado inmancablemente a inaugurar obras o a supervisar cosas, casi siempre a inaugurar obras, y en esos actos había encuentros con campesinos, en esos actos había encuentros con empresarios de la comunidad, en esos actos se producían cosas que le servían al presidente en ejercicio para gobernar. Una de las cuestiones más importantes para mí era que ese hombre, Joaquín Balaguer, con limitaciones conocidas para la época, problemas de movilidad, problemas de visión, ese hombre utilizaba ese espacio de las conferencias de prensa que daban los periodistas para enterarse de cosas que no sabía por los medios de comunicación o que no sabía porque las agencias de inteligencia no se las suministraban. Cada vez que un periodista se paraba ahí frente al micrófono para preguntar al presidente de la República, y eso lo puedo yo decir, lo puedo contar como testimonio, a ningún periodista le preguntaban, o le decían, usted debe preguntar tal cosa. No, usted se paraba ahí como responsable y usted preguntaba lo que usted quería preguntar. Y era el momento en que probablemente el presidente se enteraba de informaciones que él no manejaba a partir de la inquietud que tenían los medios de comunicación para cosas del gobierno. Eso pasó. Y yo creo que al final, si eso se pudiera estudiar mucho más a fondo, habremos de descubrir que fueron momentos útiles para la gobernanza, para que el presidente se pusiera al corriente de situaciones que se estaban dando en la sociedad o fundamentalmente en la administración pública, que le servían para tomar medidas para mejorar su gobierno. Creo que esto de ayer, del encuentro con directores de medios de comunicación, fundamentalmente directores de medios, habían algunos periodistas del área digital. Hoy se ha pautado un encuentro con líderes de opinión. Me han invitado, casi seguro que asistiré a esa reunión pautada para la 1 de la tarde. Celebro que el presidente abre ese espacio para encuentros periódicos con los medios. En los 8 años últimos hubo un solo encuentro con los medios de comunicación y nunca más se volvió a producir algo similar, que yo insisto que es sumamente conveniente este tipo de encuentro. Cuando estos encuentros se han dado, en los que yo he participado, una de las cuestiones que preguntan los presidentes, y me parece muy útil, es la opinión de los periodistas sobre cómo ve el gobierno. Porque una cosa es cómo el gobierno se vea desde dentro ejecutando cosas, y otra cosa es cómo vean al gobierno desde el frente. Y esa opinión le puede ser útil a partir de lo que yo he recogido como experiencia. Los presidentes reciben retroalimentación de gente que tiene un nivel
alto de criticidad, un periodista que maneja cientos de informaciones al día, digamos que un director de medios que tiene que decidir las cosas que la gente sabe o no sabe a través de su medio, que decide qué coloca en portada, qué no se coloca en portada, un comentarista de televisión o de radio que decide dentro de una gama de estar en posesión o puede tener el nivel para poderle contar a un presidente su impresión sobre la marcha del gobierno. Por eso digo, es sumamente útil esta práctica y espero que el presidente Abinader no la descontinúe porque pienso que le va a sumar mucho y le va a aportar ideas para hacer un mejor gobierno. No hay duda de que... Perdóneme, don Luis, es el primer encuentro formal del presidente con los directores de medios. Se produce justamente 10 días después de la llegada del electo nuevo presidente al Palacio. Es decir, que en ese interregno, desde el primer día hasta el día 10, el presidente habló varias veces con los periodistas, incluso en el camino de actividades o al término de algunas, también respondió preguntas. Y eso demuestra que va a ser un presidente abierto a los medios de comunicación y que los medios tendrán participación directa con él. Y nos alegra saber que esa es la actitud, porque ciertamente adolecimos de un presidente que no era amigable con los medios de comunicación, al extremo de que desde el principio de sus 2 periodos constitucionales, él se negó a que los periodistas lo acompañaran en la visita sorpresa. Los periodistas hicieron el esfuerzo inicial de integrarse a esa actividad tan importante. Sin embargo, el presidente siempre se negó. Participaron algunos periodistas, pero eran invitados especiales a determinadas visitas sorpresa. Ojalá que Luis mantenga a lo largo de su periodo constitucional esa misma actitud que ha observado en estos primeros 10 días de su gobierno. No, que decía que ya eso define los estilos de los gobiernos. A 10 días, como usted señala, don Freddy, un encuentro con los directores de medios impresos y digitales, y hoy uno con los de radio y televisión. De manera que eso es una política que al parecer va a ejercer. Y déjeme decirle, sin agregar a lo que han planteado, ¿en qué contribuye eso? Es muy sencillo. De hecho, tumba muchos rumores también, porque cuando no hay información oficial, da motivo a la especulación y a una serie de situaciones que siempre es mejor, cada cierto tiempo, tener ese encuentro con los medios de comunicación. Parece además, y esto es una información, no, o sea, puede que la gente no lo entienda. Nosotros hablábamos, creo que era ayer, de que los presidentes deben tomar vacaciones. En el encuentro ha surgido un gesto de sinceridad, de espontaneidad, por lo que he leído en la prensa en el día de hoy, de que el presidente le comentó a los directores de medios que él se va de fin de semana para Pedernales, con su familia, a descansar. Dijo, he estado trabajando hasta altas horas de la noche y necesito tomarme un espacio para el descanso. Eso luce humano. Los presidentes que hemos tenido creen que son robots, que son de hierro, que si hablan de descansar están cometiendo un pecado. Pues me gustó el enfoque y creo que a partir de eso el presidente proyecta una señal humana y que bueno, tengo 10 días en la administración del gobierno, tengo 10 días haciendo decretos, tomando tareas, tomando decisiones en diferentes órdenes, pues me voy a tomar un descanso. Efectivamente, me voy a tomar un descanso, voy a Pedernales, pero eso desde el punto de vista del presidente que comunicó que va con su esposa y una de sus hijas. Ahora, lo otro, y lo trascendente para el país, va a ver de manera personal lo que va a ocurrir con Pedernales. Ya el gobierno ha estado tomando, se han estado haciendo anuncios sobre decisiones que se habrán de tomar con el tema de Pedernales. Que es bueno decir hoy que mucha gente esperó que antes de concluir la administración del presidente Danilo Medina se pudiera iniciar, se le pudiera dar forma al proyecto de Pedernales para comenzar la construcción de hoteles en medio de las regulaciones que hay. De manera curiosa, el gobierno pasado dejó que ese proyecto lo manejara el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. La responsabilidad de desarrollar ese proyecto recaía en los hombros de Gustavo Montalvo, pero Gustavo Montalvo no tenía experiencia en desarrollo turístico.
algunos empresarios. Yo conocí, por ejemplo, el testimonio de un empresario importante español que quería invertir ahí y entonces lo llevan a Palacio Gustavo Montalvo y el ministro José Ariel Jiménez, que era el ministro de Administración y Economía, le explican el proyecto, cómo es el asunto, qué es lo que se permite, y evidentemente por su desconocimiento, pienso yo, de proyectos de desarrollo turístico, no lograron convencer. Pasó con 3 empresarios distintos. Yo tengo el testimonio de uno que me lo contó, y nunca pudo arrancar. El proyecto no estuvo en turismo como de costumbre para que el turismo lo pudiera vender, pudiera desarrollarlo en los niveles en que se dan este tipo de cosas, sino que se manejó en Palacio y finalmente se volvió Palacio absolutamente nada cuando el proyecto estaba para arrancar. Yo espero por el sur, porque eso va a significar el desarrollo no solo de la provincia de Pedernales, también de Barahona y lo que le llaman el circuito de Riquillo, y evidentemente también de alguna manera de mi provincia de San Juan, que tiene una carretera que ya la gente conoce que se hizo para comunicar más rápido Barahona con San Juan. Yo espero que por el progreso de esa zona del sur en este gobierno, Kiko, ojalá que pudiera darse en los primeros 2 años del gobierno, que ya pudiéramos estar recibiendo turistas en Pedernales que puedan desarrollarse en negocios para mejorar la vida de la gente del sur. Eso pudiera hacer una gran diferencia entre lo que es esa zona hoy y lo que pudiera ser en un periodo de 18 a 24 meses. Dani, ojalá, y que Luis Abinader pueda darle al sur, con su gobierno, lo que el sur necesita. Pero yo quisiera dar un poquito de contexto para ser justo, porque Luis en su gobierno solamente pudiera hacerlo por lo que ya hizo Danilo Medina. El sur tiene 2 patas fundamentales para su desarrollo, que la necesita. Monte Grande, que tenemos ataqueando 20 años, y Danilo sale del gobierno dejando eso ya avanzado para los próximos meses inaugurarlo. Que si Luis lo único que tiene que hacer es continuar Monte Grande para lograr integrar 700.000 tareas del Valle de Neiva, entre otras ventajas que tendrá la entrada en funcionamiento de esa presa, que debe estar llamada a cambiar la producción de todo el suroeste, y además de lo que significa para agua potable y para generación de electricidad. Montegrande está ahí y Danilo la dejó casi lista. Y Pedernales, Danilo tenía su plan, recuérdense, y tú referías un momento de la única vez que convocó periodista al Palacio y fue para hablar de Pedernales. Se armó un lío y jamás lo hizo. Yo estaba ahí y tú lo recuerdas también, ¿verdad? Él tenía su plan, y fue esa sociedad civil que hoy está en el gobierno con Luis, que prácticamente se paró en 2 patas para evitarlo. Él reconsideró, pero se fajó 8 años a conseguir que los títulos se liberaran. Buscó abogados, peleó eso como gobierno, presionó como gobierno de la justicia. Un caso que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, le dijo a una comisión que los bisnietos de los que estaban ahí no iban a ver la solución del caso, por lo complejo que era. Y todos sabemos aquí que en República Dominicana un pequeño lío de tierra te puede llevar 15 o 20 años en un tribunal, para no decir ese lío grandísimo, ¿verdad? Sí. O sea que Subero tenía razón en el enfoque que le hacía, pero el gobierno se metió hasta el fondo en eso y logró que en 5 o 6 años se consiguieran sentencias definitivas que le devolvían los títulos al Estado Dominicano. Entonces hoy Luis Abinader, y qué bueno que tiene el enfoque, tiene la decisión, tiene la intención de desarrollar el sur profundo y particularmente Pedernales en materia turística, pero lo puede hacer y puede implementar esos planes con rapidez, porque ya hay un trabajo hecho, hay una zapata que él encontró, y a eso también habrá en su momento, y como digo siempre, el tiempo es el mejor aliado de las cosas. En su momento, eso también hay que reconocerse al gobierno pasado, que es verdad que dejó muchas cosas pendientes, pero al menos en esa materia, si no hizo todo lo que debía hacer, por lo menos las zapatas se las dejó para que los que vienen ahora lo puedan desarrollar con mayor rapidez. Sabe que esa visita, eso que señala Dani de la referencia de las noticias de ayer, va a tener un link con lo que eran los domingos, que ustedes saben que el anterior presidente, Danilo Medina, iba a las visitas sorpresa.
El primer domingo del presidente Abinader lo que le tocó fue Laura y su visita tuvo que haber sido a Los Ríos. Esto me llama mucho la atención, esta visita con la familia Pedernales, porque eso me hace el link con el tema del turismo interno, que es importante desarrollar a los fines de que podamos ir abriendo los espacios en las avenidas del desarrollo del sector del turismo, que necesita primero comenzar con el turismo local del país y luego seguir. Creo que eso abre una avenida y a pesar de que para él le será casi imposible que no se le acerquen la gente, porque allá en Pedernales hizo estrago el tema de Laura. Hay que arreglar cosas y de hecho lo visitó el ministro de Agricultura y el ministro de Obras Públicas. De todas maneras, vamos a esperar qué se depara. Yo pienso que él lo está visualizando como descanso, pero va a ser muy difícil porque en Pedernales hay bregar con el tema de la inversión turística, ir a Pelempito, ir allí y ver qué pasó con eso. Pero de todas maneras, si va con la familia, será un espacio para compartir. Y me luce que es un mensaje también de turismo interno. Sí, bueno. Yo pienso que sí, don Luis, porque en el plan de recuperación del turismo se habló mucho de la promoción del país en el exterior y los planes que hay, pero en ninguna parte menciona el turismo interno, que yo pienso que es por ahí por donde debemos comenzar. Y ojalá que esa sea la intención del presidente Abinader, de que con ese viaje que él hará el fin de semana, se inicie un periplo de turismo interno y que el ministerio lo promueva. Esperemos que así sea. Es una parte que no se anunció esta semana cuando hablamos de los planes del turismo, pero hay conciencia entre parte de los actores del turismo en la República Dominicana de que hay que fomentar en este momento el turismo interno. De todos modos, los hoteles han tenido que abrir, estamos en temporada baja, hay una baja ocupación en el momento por razones de siempre. Ahora tenemos lo de la pandemia, obviamente que ha forzado la situación que todos conocemos. Pues en este momento yo creo que, y comparto esto con lo que así lo han planteado, es preciso fomentar el turismo interno. Eso que va a hacer el presidente es una buena decisión que ayuda de alguna manera a que la gente se motive. El que conoce esa zona de Pedernales, el que conoce la zona del sur, el potencial de Barahona, por ejemplo, y eso de Pedernales a donde va el presidente de la República, tiene deseo de volver, le da deseo de volver porque es una combinación mágica de montaña y, en el caso de Barahona fundamentalmente, montaña y mar, montaña y playa y ríos, además. Creo que... También. ¿Cómo dice? Pedernales también. Y en el caso de montaña. Efectivamente, montaña y playa. Y la tierra de Boruco. Yo creo que es una zona mágica que creo que los dominicanos que no conocen esa parte deberían conocerla. Obviamente también en el norte tenemos zonas históricas, bonitas también, igual que en el este, para los que más conocen el este, que es la zona que más se promueve últimamente, la parte del este del país, con los hoteles que hay allí, las condiciones de la playa. Pero hay internamente muchas cosas que ver que buena parte de los dominicanos no conocen increíblemente y que a muchos les sorprende cuando salen del país que le preguntan por una zona X. Y dicen, no, yo no he ido ahí, yo no lo conozco. Y el extranjero obviamente se sorprende, ¿verdad?, de que uno conozca tan poco sobre el país. Pero eso habrá de cambiar. Esperemos que eso cambie y que aprovechemos para hacer turismo. Miren, ayer, ayer un decreto icónico. El presidente de la República destituyó a Agripino Núñez Collado del Consejo Económico y Social, nombrando a Rafael Toribio. Agripino, que es desde los años 80 el mediador por excelencia de la República Dominicana y quien se entendía era el perfil, ¿verdad?, de ese tipo de espacio, aunque ha estado ya un tanto alejado del día a día, continuaba al frente del Consejo Económico y Social como ente de mediación entre los diferentes sectores que
en algún momento pueden tener algún conflicto en la República Dominicana, pero ayer fue sustituido por Rafael Toribio. Toribio, que fue rector del INTEC, es un hombre que viene de la sociedad civil, otro de los medios de comunicación, de los independientes analistas y objetivos, independientes analistas de los medios, que va al gobierno, en este caso al Consejo Económico y Social. Que aparentemente de ese programa donde él estaba se fueron todos para el gobierno. Todos estos programas tienen, como tenemos nosotros el derecho de cuestionarlo también a ellos. Vamos a evaluar. Que lo vamos a ejercer. Vamos a evaluar a partir de cuando asuman. Lo que va bien. Quiera Dios, para el beneficio del país, que tengan el mejor desempeño, que hagan la mejor gestión. Si lo hacen bien, todos ganamos. Ganan ellos en su reputación, en su imagen, y gana la República Dominicana porque le estarán representando adecuadamente, tanto para los que se van como embajadores o cónsules, o para los que se quedan aquí en posiciones como esta del Consejo Económico y Social, que hay que decir, el Consejo Económico y Social, que es un órgano que se creó, se estableció en la Comisión, en la modificación a la Constitución de la República del año 2010, se acabó de constituir en el año 2015 en un decreto del presidente Danilo Medina y se puso bajo la dirección o bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia. A partir de ahora, los temas que generen algún tipo de discusión o que puedan ameritar algún tipo de consenso con los diferentes sectores de la vida social y económica de la República se van a manejar en ese espacio que así se concibió para eso, pero se va a hacer con la coordinación del Ministerio de la Presidencia, que hoy está ahí el señor Lisandro Macarrulla, a quien le va a corresponder dentro de sus múltiples actividades esta tarea, y ya en la parte de coordinación directa y real a el señor Toribio, que ha sido designado en ese decreto del presidente de la República en el día de ayer. Creo que, Oscar, lo de icónico viene bien porque todo el mundo, la generación presente y la anterior generación, recordamos a un gran mediador. Ese gran mediador se llama Monseñor Agripino Núñez Collado, estando en la Pucamaima y no estando en la Pucamaima. Creo que ha hecho un papel, una vida dilatada en la mediación, sobre todo ha tenido que jugar roles importantes en asuntos políticos, en los momentos más complicados de la política dominicana y de intereses entre partidos, asuntos institucionales. Ahí ha estado presente el Monseñor Agripino Núñez Collado con su conocimiento, con su paciencia y con su sapiencia, tratando de enderezar cosas, de organizar entuertos. Y yo creo que le debemos mucho a él. Creo que el aporte que ha hecho Monseñor Agripino Núñez Collado ha sido extraordinario, pero quizás por razones de edad o quizás ya le vinculan mucho a un lado de la política dominicana, por lo que sea. Darle un descanso a Monseñor, tranquilo. Yo pienso que en algún momento pudiera ser una fuente importante de consulta. Ya ha escrito parte de las memorias de lo que ha vivido y lo ha publicado. Pienso que después de lo que ha escrito también ha tenido participaciones protagónicas en algunos eventos que se han dado en el pasado reciente y ahora tendrá más tiempo para seguir escribiendo. Así es que nuestra felicitación por el trabajo, por la labor rendida a Monseñor Agripino Núñez Collado. Propongo yo ahora que el gobierno le haga algún tipo de reconocimiento especial para despedirle como él merece de la institución de la que le estamos sacando ahora con ese decreto que comentamos. Y sobre todo así, discúlpame, así debieron hacerlo antes de destituirlo. Si no, debieron sustituirlo y con algún tipo de reconocimiento. Pero además, a Agripino se le vincula a algún grupo político, por Agripino se le vinculará a algún grupo político porque la gente da la gana de vincular o no porque lo tenga necesariamente evidencia. Toribio ha sido un crítico en los medios de comunicación durante años de un sector político. Yo no lo veo mediando. O sea, ¿qué mediador del carajo es este? Que usted ha estado participando en el debate político como opinador en contra de un grupo. O sea, yo no entiendo el decreto del presidente. No es una persona con el perfil ni me parece la condición de imparcialidad para colocarse en un lugar en el cual usted está supuesto a sentar en un diálogo a todos los sectores. O sea, ¿con qué
talante va Toribio a discutir con el PLD o con Lionel, que fue muy crítico también, el pacto fiscal, o dirigir las discusiones del pacto eléctrico? ¿Bajo qué premisas usted lo que ha sido siempre un tendenciado en este proceso? O sea, de verdad yo no lo entiendo, pero los presidentes también tienen sus derechos a cometer sus errores. Me permito brevemente recordar que ya las memorias de Agripino Núñez Collado han estado en acción y registran episodios para la historia de su intervención decidida en conflictos grandes que ha tenido el país, por cierto, políticos, y en medio de convulsiones apareció Agripino Núñez Collado como ese mediador ideal, y hay que, independientemente de quienes no le gustaba o no, hizo su aporte en el momento en que ahora uno se le olvida, pero eso debe quedar registrado para su hoja de servicio. Eso es así. Miren, ahorita, después de que regresemos de la pausa, vamos a comentar sobre una cuestión. Ahí se está convocando una conferencia de prensa que pudiera marcar el rumbo de los próximos días o los próximos meses del gobierno con el tema de los supuestos o reales actos de corrupción que pudieron haberse cometido en la administración pasada o que pueden servir de advertencia para lo que pueda presentarse en la administración de hoy. Así que al regreso, después de la pausa, vamos a dar alguna información sobre esto. Royal Lavandería, los expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia. En Royal, usted encontrará sastres y modistas para toda clase de entalles y alteraciones. Royal, cada día más cerca de ti. En Arroyo Hondo, Gascue, Bellavista, Naco y La Esperilla. Ahora con sus 2 nuevas sucursales. En Piantini, en la calle Rafael Augusto Sánchez, casi esquina Abraham Lincoln. En la avenida 27 de febrero, esquina Sabana Larga. Vista bien, vista elegante. Venga o llame a Royal Lavandería, 809-732-0505. Royal Lavandería. En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. Recuerda ponerte el cinturón de seguridad. Mami, no pongas nuestras vidas en peligro. Si es muy urgente, detente un momento para que revises los mensajes. Pero mientras estés manejando, no lo hagas, por favor. Muchos accidentes han ocurrido por culpa de los teléfonos. Tienes razón. La vida es muy valiosa para perderla por algo que puede esperar. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano.
y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Jeff Winger tiene mucho que aprender. Qué difícil te será hacer trampa esta vez. Y ha llegado a la Universidad Comunitaria de Grindel. Oh, por Dios santo. Cada año siempre hay un engreído oportunista que viene aquí solo para aprovecharse y llevarse un 10 fácil. Él no será el único inadaptado. ¿Pueden escucharme? ¿Estoy sordo? ¿Pueden escucharme hablando ahora? Sí. Ay, qué bien. Pero las personas inscritas en Grindel tienen una forma extraña de reencontrarse. ¡Estás aquí! ¡Les deseo suerte! Community. Gran estreno. Lunes 31 de agosto a las 3:30 de la tarde. En Color Visión. Disfrutar del paraíso. Tus bellezas y tu encanto. Toda tu magia me gusta. Punta Cana, tú me gustas. Y caminar por tus playas. Arenas tan blancas. Donde se duerme la luna. Punta Cana, a mí me gusta. República Dominicana lo tiene todo. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe. Lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe. Lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado. Lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública.
Bien, estamos de vuelta en este día jueves 17 de agosto del año 2020. Tenemos el informe del tiempo para esta hora de la mañana. Dice la ONAMED que tendremos escasas lluvias para el país en este día jueves. Habrá mucho calor. Se espera que los termómetros registren valores de hasta 35 grados Celsius. Dice la Oficina de Meteorología, los chubascos que se presenten al final de la tarde serán en zona de montaña o en zonas fronterizas y sobre los Haitises también. El huracán Laura ya tiene su centro en tierra y continuará debilitándose gradualmente. Por otro lado, en el Atlántico se observan ondas tropicales moviéndose hacia el oeste. Esa es la situación para el día de hoy en el informe del tiempo correspondiente a las 7 de la mañana de hoy. Don Freddy, ¿qué tenemos en las internacionales? Sí, tenemos en las internacionales la tercera jornada de 4 días en la convención de la primaria del Partido Republicano que se celebró ayer en el fuerte McHenry en Baltimore, donde el vicepresidente Mike Pence aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia de su partido, con un discurso en el que destacó el apoyo del presidente Donald Trump al ejército y a la fuerza del orden en medio de los disturbios y protestas que se originaron en Wisconsin. Dice la crónica que en un día marcado como de protesta racial, el vicepresidente Pence dijo que al cerrar la jornada que hay que hacer un llamado a la ley y al orden, el mismo discurso de la segunda jornada. Mike Pence dice que la revuelta y los saqueos no son protestas pacíficas y echar estatua abajo no es libertad de expresión. El vicepresidente Pence cerró su discurso y la tercera jornada con ese llamado a la ley y al orden, prácticamente refiriéndose a lo que está ocurriendo en Wisconsin con el tercer día de protesta generalizada que dejó 2 muertos y varios heridos y más de 60 personas detenidas por el hecho que afectó a Joaquin Blake. Dice que la protesta ha sido de tal magnitud que ha provocado un boicot histórico contra el racismo, tanto en la NBA como en la MLB, cuyos jugadores ayer no se presentaron a su puesto de trabajo en solidaridad con la protesta del tiroteo de Wisconsin. Una situación que ha ido de mal en peor. Hoy está convocada una 4ª noche de protesta en Wisconsin y las poblaciones cercanas. Ayer la organización... Freddy, para Sí. cortarle brevemente ahí, en Wisconsin ayer se informó, porque había protestas, pero la situación se agravó antenoche cuando murieron 3 personas en un tiroteo. Ayer se informó que la persona que inició el tiroteo fue un jovencito de 17 años con un fusil de asalto, que siendo un joven aparentemente contrario a esas manifestaciones de los afroamericanos, sobre todo en contra de la violencia policial, la emprendió a tiros contra los manifestantes en el día de antenoche. Hirió 2, dos murieron instantáneamente, uno murió posteriormente, que fue herido. La gente describía que el muchacho era más pequeño que Ripley, incluso, que era un jovencito de apenas 17 años. Bueno, ayer la organización... Sí. La situación de los Estados Unidos es cada vez más crítica. Porque cuando yo vi eso que ocurrió, que usted señaló con el partido de béisbol, de compromisos que se tienen al mayor nivel y de la NBA, pero además las reacciones, porque es que como se filma todo, aquí no hay que esperar para después descubrir que cuestión desclasificada, es que se ve ahí al filo, salen 5 y 6, le tirotean, es una locura lo que está ocurriendo eso.
Una locura. Pero ¿qué tiene que ver la NBA con eso? Yo me preparé un jueguito ayer y me lo suspenden sin necesidad. Están suspendidos de nuevo hoy. Van a suspender la temporada. Pero los jóvenes de la NBA tienen antecedentes de protestar por los problemas raciales. Pero en Major League no se había tenido referencia de esa radicalización, de ausentarse del terreno de juego. Bueno, lo que pasa es que están en la misma ciudad también, en el mismo estado. Bueno, sí. Tienes razón. Miren, compañeros, una información importante, una precisión que nos hace el presidente de la Cámara de Diputados, que está viendo el programa en este momento, Alfredo Pacheco Soria, nos precisa que la reunión de la Cámara va a ser para conocer del estado de emergencia, del presupuesto complementario y del estado de emergencia. La sesión va a ser para mañana, que en el día de hoy la Cámara de Diputados va a recibir vía la comisión especial para el tema del estudio del proyecto de presupuesto complementario. Van a estar recibiendo allá en la Cámara, la comisión especial de presupuesto va a recibir al ministro de Hacienda, al director de Impuestos Internos y al director de presupuestos para que ellos den las explicaciones del lugar, para que el Pleno sea apoderado de las explicaciones que habrán de dar estos tres funcionarios. Y para mañana entonces se está convocando una sesión de la Cámara de Diputados y en ella se va a conocer tanto lo de la declaratoria de 45 días de estado de emergencia nuevamente y lo del proyecto de presupuesto complementario. Así que gracias a Pacheco. Ayer hacia Pacheco un saludo, que nos está viendo como siempre. Ayer se le metieron a Pacheco los religiosos en el tema del Código Penal. Sí. Allá le cayó Masaya. Capa. Yo lo decía en su momento, que el enfoque que Pacheco tiene es correcto, pero el enfoque que Pacheco tiene es el que no quiere ninguno de los radicales, porque es dejar totalmente fuera el tema de la suspensión del embarazo. O sea, no penalizarlo ni tampoco permitirlo, mandarlo completamente al código, a una ley especial, pero las iglesias no quieren eso, las iglesias quieren que se penalice en el código. Y los feministas radicales quieren que se despenalice en el código. Y ese debate no tiene fin. Esperemos a ver cómo sale Pacheco de esta. Bueno, esperemos a ver. Termino con las internacionales. Ayer la Organización Mundial de la Salud mantuvo su estado de alerta máxima universal contra la pandemia del coronavirus, cuando informa que se han aumentado los contagios a partir de rebrotes en varios puntos del planeta. Que informó que Perú se colocó como el primer país del mundo con mayor tasa de mortalidad del coronavirus. Registró ayer Perú 123 nuevas muertes, elevándolo a 5.996 en un día positivo. Está registrando ahora mismo Perú 28.000 muertes. Es decir, que se coloca de esa forma Perú entre los primeros planos de los países con mayor tasa de mortalidad. Dice que los contagios en el mundo se elevaron a 24.384, mientras que los muertos en todo el mundo se aproximan ya al 1.000.000 de muertes. Estados Unidos sigue siendo el país de mayor contagio con 5.900.000 y 182.000 muertes. Brasil el segundo con 3.6 millones de contagios y 116.000 muertes. Una información importante. Ayer 6 presidentes latinoamericanos volvieron a reiterar lo que califican de agresión de Estados Unidos a Latinoamérica con tratar de imponer a Mauricio Clave Carón, el candidato de Donald Trump a ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que esta ha sido una de las peores agresiones de Estados Unidos a Latinoamérica
La elección del nuevo presidente del BID está programada para el próximo día 12 de septiembre. Los presidentes que se han pronunciado ayer en ese son Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Felipe González de España, Ernesto Zedillo de México, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lago y Julio María Sanguinetti. También ayer fue aplazado para el verano del próximo año el famoso Foro Económico Mundial de Davos por motivo del coronavirus. Dicen los organizadores que no hay condiciones a partir de la agresividad de la pandemia del coronavirus. Y finalmente, el huracán Laura se fortaleció ayer en agua y entró a tierra en las costas de Texas y Luisiana con categoría 4. Una vez en tierra redujo su categoría a 3, pero los daños que pudiera ocasionar este fenómeno de la naturaleza son incuantificables. Más de 500,000 de personas han sido desplazados de sus hogares y las autoridades han declarado el estado de emergencia. Este potente huracán pudiera ser un precedente de los daños que haga en esa parte de Estados Unidos, que ya fue hace un tiempo castigado severamente por el huracán Katrina aquella vez. Este pudiera causar mucho más daño y dice que toda la línea de producción petrolera de las costas pudiera ser dañada, y eso es mucho. Bueno, pues miren, jóvenes, tenemos que irnos a la entrevista de esta hora. Tenemos al economista Héctor Salcedo. El tema que había anunciado yo lo veremos después de esta conversación. Héctor Salcedo es economista y vamos a hablar con él sobre un tema que hemos estado tratando en los últimos días con los fondos de pensiones, la AFP, la exigencia que han estado haciendo representantes de los trabajadores y un congresista fundamentalmente con un proyecto que se presentó a las cámaras para ser conocido, que habla de la devolución del 30% de los fondos de pensión a los trabajadores por la crisis del coronavirus. Así es que, don Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por tenerme en este día. Bueno, usted es un hombre que tiene mucha fama en estos días. Hemos estado viendo su rostro en un comercial, en un spot de televisión. Usted se ha hecho muy famoso. Me alegro. La fama hoy en día es algo que es popular. Mire, háblenos sobre este tema que la gente, bueno, el gran público conoce tan poco. La gente tiene la impresión de que la rentabilidad de las AFP es una cosa escandalosa, y entonces a partir de eso la gente dice, bueno, pero vamos a buscar la manera, porque los trabajadores tienen derecho a beneficiarse de los fondos. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál pudiera ser la visión más correcta de entender el problema o el tema? Y además de si ciertamente los efectos que se advierten pudiera tener sobre la economía la devolución en este momento de parte de los fondos de pensión a los trabajadores, si pudiera ser tan dañina como algunos advierten. Bueno, ciertamente el proyecto de ley que cursa en el Congreso, digamos que ha tenido diferentes controversias, y desde mi punto de vista es un proyecto que es muy delicado, porque propone que el uso de los fondos, que se supone sean fondos dejados ahí para la necesidad cierta del retiro de nuestra vejez, sean usados en una coyuntura que va a pasar tarde o temprano. El uso de ese 30% definitivamente se esfumaría, como lo ha hecho en algunos países que han permitido el retiro anticipado de fondos. Se esfumaría en muy corto tiempo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Entonces, en ese sentido, sería un error, digamos, resolver una situación coyuntural con unos fondos que están orientados o deberían estar abocados a resolver una situación de largo plazo, por un lado. En segundo lugar,
si los efectos que se advierten serían ciertos, definitivamente yo creo que habría un efecto inflacionario inmediato. Esos fondos no están en cuentas, no están en bóvedas. Esos fondos están invertidos como la ley así lo establece, no podrían estar, digamos, ociosos y están invertidos, y una buena parte de ellos está invertido precisamente en deuda gubernamental, en deuda interna gubernamental. El hacer efectivo ese dinero implicaría que o el gobierno se endeuda fuera o el gobierno emite dinero internamente. Pero aún se endeude fuera, tendría, cuando traiga esos dólares, que monetizar, emitir dinero para hacer efectivo esos fondos. Eso por un lado, y definitivamente el equivalente al 30% son unos 170.000, 180, bueno, casi 200.000, porque los fondos andan por 600 billones. Sería un 60% de la base monetaria, de la cantidad de dinero en circulación. Entonces hay un efecto inflacionario. Hay un efecto destructor del sistema de mercado de valores, definitivamente, porque hay un contrato de deuda entre los acreedores y los que han emitido títulos, en este caso el gobierno, y decirle sencillamente de golpe y porrazo a este mecanismo de mercado de valores: ahora tú tienes que devolver el dinero que te prestamos a 20 años o a 15 años, lo tienes que devolver ya. Erosiona la seguridad jurídica del mercado de valores y afectaría sensiblemente los proyectos a futuro que tengamos en ese sentido. O sea que también habría ahí un problema. También las estimaciones indican que el promedio de los trabajadores el promedio que recibiría cada trabajador sería algo relativamente bajo, no resolvería realmente la situación y pondría el costo de la crisis a ser financiado por los trabajadores. Entonces, podríamos seguir hablando de esto, pero definitivamente yo entiendo que es algo que perjudicaría precisamente a los trabajadores. Y un último efecto que no mencioné es que el retiro masivo de fondos y cancelación de títulos implicaría que los títulos bajaran de valor de manera abrupta, lo cual, cuando los trabajadores terminen, digamos, este proceso, no solamente quedarían con un 30% menos de sus ahorros, sino que al haber descendido el valor de las inversiones, el valor de sus títulos, sería un 30% de lo que sacaron, menos el valor que destruiría el retiro masivo, porque esos títulos se valoran a precio de mercado. Entonces, posiblemente esos dos efectos superen el 40, el 50% de los fondos. Entonces, es muy sensible este tema. Don Héctor, este tema, que eso está clarísimo, cuál es el impacto negativo que tendría la aplicación de este absurdo proyecto de ley. Pero esto solamente tiene cabida y corre y se habla y se extiende en la discusión por el uso populista del tema a partir de la desinformación de la gente. El trabajador que entiende que tiene en su cuenta X cantidad de dinero, lo que entiende es que ese dinero es de él y que lo necesita y que él lo puede buscar y lo que fuera. Hay un gran tema de desinformación que la política populista lo trabaja y lo trata de aprovechar. Entonces es bueno que a veces la gente puede entender un poco cómo invierten esos fondos las AFP, qué buscan con su rentabilidad, cómo garantizan una rentabilidad para el que tiene sus ahorros ahí, que al final le conviene que ese dinero para su retiro esté manejado de forma, digamos, profesional, como lo manejan los fondos de pensiones. Claro. Sí, lamentablemente, como dices, Oscar, hay mucha desinformación. La ley establece claramente, desde su artículo 97 en adelante, varios artículos. Primero se establece en qué se deben invertir los fondos. Luego establece áreas prohibidas de inversión y luego establece los niveles de riesgo a los que se deben invertir. Las AFP están constantemente buscando nuevas alternativas para poder colocar los fondos de manera rentable y con un nivel de riesgo razonable. Ningún afiliado por su cuenta pudiera hacer una mejor inversión que la que hacen las AFP de sus fondos. Y es importante lo que tú mencionas, son fondos que le pertenecen a los afiliados. Los fondos de pensiones
son distintos a las AFP, son dos entidades jurídicas distintas y separadas. Y el fondo de pensiones, por ley, solamente le pertenece en su totalidad a los afiliados. Y las AFP entonces tienen un mandato por ley de administrar y gestionar esos fondos. Entonces, se diversifican los fondos por instrumentos. Hay diferentes tipos de instrumentos: papeles comerciales, certificados financieros, bonos de empresas, acciones de oferta pública, cuotas de fondos de inversión, etcétera, etcétera, cuotas de fideicomisos. Hay una diversidad de instrumentos, pero no solamente diversidad de instrumentos, hay una diversidad de monedas. En este momento, por ejemplo, AFP Crecer, que es una AFP que conozco de cerca, tiene más de un 20% invertido en dólares. ¿Y el beneficio de eso a dónde va? El aumento del dólar que ha habido en los últimos meses, ¿a quién ha beneficiado en el caso de esta inversión? A los afiliados, porque un 20% de su inversión está en dólares. Pero no solamente se diversifica por instrumento y por moneda, también por sector. O sea, las AFP están constantemente buscando cómo diversificar. Ciertamente hay una concentración ahora mismo en el Estado Dominicano por el hecho de que la economía no ha generado la suficiente cantidad de instrumentos, pero eventualmente eso ocurrirá y por lo tanto es mi conclusión de que la mejor forma de invertir fondos en este momento es vía la gestión de una AFP que diversifica los instrumentos de todas estas formas, o diversifica los fondos de todas estas formas. En esa parte de la diversificación es un reto pendiente y mucho se ha hablado, y sería interesante su opinión, de la posibilidad de que, por ejemplo, a través de alianzas público-privadas se creen proyectos donde puedan ser invertidos los fondos de la AFP. De hecho, el actual gobierno ha planteado como una parte de la solución a la crisis económica la creación de este tipo de alianzas público-privadas que pudieran puedan emitir instrumentos que pudieran ser comprados por los fondos de pensiones. Sí, está documentado en estudios en diferentes países que las AFP primero tienen una incidencia positiva, hay una correlación positiva entre las AFPs o los fondos de pensiones y el crecimiento del mercado de capitales. Y en segundo lugar, está documentado también que los fondos de pensiones contribuyen con el crecimiento económico a largo plazo de la economía. Eso está documentado en estudios, diferentes estudios. Lo que mencionas de las alianzas público-privadas, yo agregaría, no pensemos en que va a haber un desarrollo de alianzas público-privadas, de proyectos interesantes y a largo plazo, a menos que no tengamos un acervo de ahorro como los que los fondos de pensiones tienen. Si destruimos ese ahorro, estaremos destruyendo capacidad de crecimiento y la capacidad que tenemos de financiar ese tipo de proyectos. ¿En qué fuente de financiamiento la economía dominicana pudiera conseguir fondos a 40 años? Internos, que no haya que emitirlo fuera, sino aquí, nosotros mismos pagando nuestros propios proyectos. En este momento uno hace un inventario de todas las ofertas, digamos, de dónde se pueden colocar fondos, y los fondos de pensiones son los únicos que tienen fondos con vocación con esa longitud de plazo. Por lo tanto, es vital contar con ese acervo de ahorro. Mire, usted ha puesto el punto de la otra alternativa del beneficio de estas AFP. Pero en los últimos 3, 4, el último lustro, cuando se habla de tocar esos fondos para cosas tan importantes como esa, que sería de beneficio para desarrollar sectores que se necesitan, como necesita ahora el gobierno, recursos, se destapan los demonios de que eso no debe de ser y vienen unos aspectos legales y es un ir y venir. Es decir, cuando se está ese dinero que se puede utilizar para beneficio de los propios, de lo que hemos ahorrado ahí, aparecen una serie de desestimar y de caerle arriba que crea el mismo lío de siempre. Es como ir y venir con las críticas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero comenzar con la educación. Hay que pasar la información correcta. Mucha gente ignora que si una AFP invierte los fondos de pensiones que administra, fíjense que yo estoy diciendo, una AFP invierte los fondos de pensiones que administra, porque ella es una delegada de los afiliados a invertir esos fondos. Entonces, si los invierte en estos proyectos y estos proyectos tienen rentabilidad, ¿quiénes se van a beneficiar de esa rentabilidad? Los fondos de pensiones. El concepto de democratizar el beneficio o el lucro de una economía es posible cuando las AFP son actores importantes en una economía.
Si las AFP, de hecho, en varios países donde ya este sistema tiene más años, las AFP tienen incluso participación en junta de directores de múltiples empresas, precisamente porque representan los fondos de pensiones. O sea, los afiliados son codueños de unidades de negocios, de empresas, de proyectos, y obviamente tienen que pasar por un filtro de análisis de riesgo y de que el proyecto tenga los méritos financieros adecuados, pero definitivamente que los afiliados tienen que pasársele esta información de que ellos serían codueños de estos proyectos que se estarían desarrollando con sus fondos. Esto no beneficia, digamos, solamente a los empresarios, sino que también beneficia a los trabajadores. Antes de irnos, don Héctor, hay un mensaje importante que yo quisiera rescatar. Creo que se dio, pero tal vez no con el énfasis adecuado. O sea, es más importante incluso para el propio afiliado, como actor económico, como una persona que vive en el país y que desarrolla sus actividades económicas en el país, que esos fondos se mantengan en esas AFP y eventualmente puedan servir para relanzar la economía dominicana tras el paso de la pandemia, que sacarlo para consumirlo en el día a día. Porque esos fondos pueden mañana ser y deben ser parte esencial de la recuperación económica del país, financiando proyectos de largo plazo en alianza público-privada. Así es, así es. Hay un estudio que recientemente se hizo en otros países donde se permitió un cierto porcentaje de retiro y se determinó que el 58% de la gente que retiró invirtió sus fondos, o la intención de invertir sus fondos era en comprar un auto nuevo, un carro nuevo. La realidad es que nosotros no tenemos vocación de ahorro. Nuestro país no tiene, el dominicano no ahorra y no prevé este tipo de cosas. Y definitivamente que el permitir este retiro abocaría esos fondos a buscar muchísimas cosas que no son necesarias y careceríamos entonces de los fondos necesarios para financiar algo que es cierto. Esto no es si ocurre, o sea, la vejez ocurre en el 100% de los casos. Y por lo tanto, prescindir de con suerte. Exacto. Si llegamos ahí, exactamente, si llegamos ahí. Entonces, definitivamente, mucha gente duda de si esos fondos van a estar ahí al final de su vida laboral. Bueno, como la ley está estructurada 20 años después de su implementación, los fondos están ahí intactos. Nunca hemos escuchado un escándalo, un problema, un incumplimiento de parte de un fondo de pensiones, porque la forma como está estructurada la ley y el sistema garantiza que estos fondos sí estén ahí al final del periodo. Una AFP puede desaparecer y no desaparecen los fondos de pensiones que administra. Gracias. Eso es algo que la gente tiene que saber. Don Héctor, muchas gracias. Héctor Salceo. Gracias a ustedes. Un placer. Vamos a publicidad. Al regreso volvemos con los temas pendientes anunciados. Universal, la marca más confiable del mercado. Número 1 en calidad y ventas. Diseñado para todos los espacios. Piso, mesa, pared, pedestal e industrial. Adiós calor. Con abanicos Universal. Somos la calidad. Radio Centro. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento
donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Una pensión, en términos sencillos, es la renta que recibe una persona que se retira. De tal manera entonces que el fondo de pensiones no es más que el cúmulo de ahorro, el cúmulo de recursos que una persona logra acumular, valga la redundancia, en su vida productiva con el fin de financiar, de pagar la pensión que le correspondería al final de su vida productiva, o sea, en su retiro. Por eso elijo ahorrar, elijo crecer. Me gustan tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres, toda su belleza y abre los brazos. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, pues estamos de regreso. Dos cosas. Una, quiero que tratemos de segundo, que es lo que decía sobre acciones oficiales que parece que se van a encaminar. Pero lo que quiero decir primero es sobre una nota que está en la prensa desde ayer, antes de ayer y hoy, y es la filtración a partir de una investigación que ha hecho una agencia internacional de noticias, la EFE, sobre la evaluación que hizo lo que se llama, lo que aquí es la Cámara de Cuentas en República Dominicana, en Haití es la Cámara de Asuntos Administrativos, que tiene que ver con la auditoría de las cuentas del Estado, de la cuenta del Estado haitiano. EFE tuvo acceso al informe que se había levantado en atención a los requerimientos que han estado haciendo los haitianos por el manejo de los fondos de Petrocaribe. La crisis que vive Haití hoy de gobernabilidad, que ha estado viviendo los últimos años, ha estado sustentada fundamentalmente en una cuestión de transparencia. Los haitianos o algunas organizaciones haitianas han estado pidiendo justicia para el gobierno y para los representantes del sector privado que supuestamente se habrían beneficiado de manera irregular de los fondos de Petrocaribe. Y hay mencionadas dos empresas en República Dominicana, Ingeniería Estrella, que preside Manuel Estrella, y la constructora Rolfi, que es una empresa donde aparece como una de las figuras principales el senador Félix Bautista. Ya se han hecho aclaraciones aquí, tanto el ingeniero Manuel Estrella ha hecho aclaración de que lo que ellos hicieron en Haití, en el caso suyo, es básicamente una carretera, la que se está refiriendo con manejos irregulares de fondos. Ha hecho la aclaración de que lo que su empresa construyó se hizo mediante procedimientos legales que no incurrieron, como se sugiere, en mafia ni nada parecido. Y una aclaración similar ha hecho el senador Félix Bautista. Sin embargo, eso está dentro de las cosas pendientes porque aún en Haití no se ha producido. Lo que se espera que se dé es que el tema sea investigado y que sea judicializado y que a partir de entonces estas empresas de República Dominicana sean llamadas o sus representantes para que puedan dar cuentas ante el sistema judicial de Haití y que los políticos haitianos que se habrían beneficiado, dentro de ellos el actual presidente de la República,
puedan ser enjuiciados por el tema. Pero en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, se ha hecho la aclaración, no puedo decir, no tengo la información de si solo basta con eso. Creo que no. Evidentemente que es una cuestión que si finalmente se presenta para ser judicializado, pudieran requerirse información de República Dominicana y pudiera entonces también provocar algún tipo de reacción ya dentro de los políticos haitianos que se han beneficiado de esos fondos. El gobierno de los Estados Unidos, una información de que dispongo, Mike Pompeo parece que en su presencia aquí en República Dominicana ha expresado algún tipo de preocupación por esa situación en Haití, que sigue siendo complicada. Se le está haciendo exigencia al presidente Moïse, al actual presidente de Haití, para transparentar algunas cosas, incluso decisiones del presidente para que sean públicas, designaciones que se hacen como de manera irregular y rara. Eso es un tema que de algún modo pudiera manejarse. Quizás lo peor de todo es que cuando usted habla del futuro en Haití, ¿quién pudiera ser el relevo del presidente en ejercicio hoy? Quien se menciona la figura de Martelly, que fue el responsable de todas estas cosas que estamos comentando hoy. Bueno, es un caso que en su momento generó, como venimos a enseñar, muchas protestas en Haití. De hecho, la situación política de crisis que vive todavía se mantiene desde allá. Y ahora acaba de resurgir. Mucho se ha dicho sobre parte de los problemas que ha tenido el senador Bautista con los Estados Unidos, incluso que se le ha colocado en una lista de personas, ¿cómo se llama la lista? Una lista de personas vinculadas a la corrupción. Kaninsky, algo así. Y lleva el nombre de un político ruso que en su momento fue señalado por este tipo de prácticas. Y ahí viene de cuando Clinton. Se dice que parte de los problemas tiene que ver con su vinculación a los negocios en Haití, sobre todo con Petrocaribe. Él se ha defendido en múltiples oportunidades y, sin embargo, su nombre continúa surgiendo. Yo he dicho, lo decía entonces, lo repito ahora, que si por algo habría que investigar en República Dominicana a Félix Bautista, no era por todos los disparates que le montaron en su momento, que pudieran ser o no realidades. Al final salió libre, porque lo que hicieron fue un expediente realmente insustancial, porque incluso le pusieron a malversar más de los fondos que había manejado, como pasa mucho en este país. Le inflaron eso, creo que fueron 26.000 millones de pesos que no manejó en los 5 años que tuvo en los PSOE. Pero en lugar de investigarlo por eso, que lo pudieron investigar también, pero de forma rigurosa, era por ese elemento de sus vínculos con Haití, los negocios que hizo con Haití, siendo él senador de una provincia fronteriza y una persona muy vinculada al presidente de la República. Siempre lo dije que había un elemento para investigar. Nunca se hizo. Bueno, eso está ahora en manos nuevamente de la justicia en Haití, y se dice que los Estados Unidos miran ese elemento con lupa. El caso del ingeniero Estrella, también mucho se ha dicho que parte de la enemistad que surgió públicamente entre Bautista y Estrella se debía a que tenían intereses en conflicto en Haití también. Y por eso, en su gran medida, se atribuye a un apoyo a la posición de Estrella, campañas que desde programas afines a su empresa de comunicación y a él personalmente, se manifestaron investigaciones muy tendenciadas a denunciar a Bautista durante mucho tiempo, que le provocó grandes problemas, tanto jurídicos como de imagen en la República Dominicana. Todo esa mezcla que ha estado ahí sonando desde hace mucho, resurge nuevamente en Haití. Ambos explican sus posiciones, pero la verdad es que cada vez que este tipo de cosas surgen, uno necesariamente tiene que recordar esos episodios del pasado reciente que parecería que se consolidan las versiones que entonces se daban, en la medida en que cada vez que se destapa la olla de grillo de los fondos de Petrocaribe en Haití, surgen los nombres de estos dos empresarios constructores dominicanos. Sí, la situación de Haití siempre se hace un revuelo, y eso me recuerda a esos episodios que fueron quemaderas de goma, la gente tirada a la calle, y el tema fundamental era Petrocaribe. Lo que pasa es que Haití en ese tenor se parece mucho, pasa un periodo, duran hasta un mes,
se calma y luego vuelve. No dude usted que esto vuelva y crea la situación de adversa y se crea una especie de ingobernabilidad, de quema, de inseguridad y de todo eso. Pero la situación ahí es como es de larga vida en ese tenor, en esas protestas. Pues miren, la intervención de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, en la conversación con el presidente Juvenal Moïse, tocó como principal punto la convocatoria a elecciones nacionales, que es que está tan atrasada la convocatoria y el presidente Juvenal había dicho que no habían condiciones para la misma. El secretario Pompeo lo que le exigió: usted tiene que crear las condiciones para la gobernabilidad, usted que tiene que dar los pasos necesarios. Y eso demuestra que Estados Unidos está preocupado con la situación de Haití, además de el asunto político, los asuntos económicos y sociales. Pero es que en Haití no hay condiciones para hacer elecciones desde el año 1801. Son 220 años sin condiciones que tiene Haití para hacer elecciones. O sea que, y unas elecciones tampoco van a resolver el problema de Haití. Es el problema de los americanos, que quieren darle la patilla. Usted le duele la cabeza, mire, tómese la patilla de la democracia. Usted tiene un dolor en el pie, un problema económico, mire, patilla, democracia. Esa es la solución. A cualquier diagnóstico, el tratamiento es la democracia. Haití no está en condiciones de elecciones, de tener una democracia. En Haití no están registrados ni siquiera la mitad de su gente para votar. El problema de Haití es otro. Pero cuando ellos quieran seguir en eso, no van a dejarse muertos nosotros cargándolo todo el tiempo, como estamos haciéndolo. Esperemos a ver qué ocurre con el caso, pero evidentemente que es una situación complicada, que luce que están ellos empantanados en eso. Lo que decía ahorita de lo que pudiera presentarse o donde pudiera el gobierno operar para el tema de perseguir o hacer algún tipo de levantamiento para determinar posible comisión de actos de corrupción en el gobierno, pienso que en el día de hoy, así lo interpreto yo, puedo estar equivocado, pudiera darse una señal de lo que el gobierno pretende. Ayer, en la reunión con los directores de medios de comunicación, el presidente planteó, y eso lo hizo en un diario, ese enfoque, la información de que el gobierno va a hacer un levantamiento sobre la gestión del presidente y del gobierno saliente y va a valerse como elemento fundamental y clave para el gobierno, puedo decir, esa Cámara de Cuentas designada por el Partido de la Liberación Dominicana. Viendo eso y enterándome ahora de que hay una convocatoria a rueda de prensa para las 11 de la mañana del día de hoy jueves, y los convocantes son el Contralor General de la República y la directora de la Comisión de Ética Pública, doña Milagros Ortiz Bosch, me da la impresión de que pudiera ser un escenario para el gobierno anunciar ya con más detalle lo que se pretende hacer de evaluación de la gestión que acaba de concluir, de la gestión de gobierno, o de las 2 gestiones de gobierno, o de las 4 gestiones del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. No, ese detalle no lo sé. Infiero que la conferencia de prensa que se está convocando para las 11 de la mañana de este día muy probablemente tenga que ver con eso. Muchos funcionarios del gobierno han estado solicitando auditorías a la Cámara de Cuentas, pero hay que recordar que la Cámara de Cuentas tiene un cúmulo de auditorías pendientes en las instituciones públicas, que donde más se ha avanzado va por el año 17, hay instituciones donde todavía no han hecho auditorías del año 2015, 2014, porque evidentemente que hay un atraso con esto y la Cámara de Cuentas, y ya ellos lo han explicado, no cuenta con el personal ni con las facilidades suficientes para poder actualizar todos los estudios de auditorías que hacen o que se demandan en las empresas públicas. El ministro, para citar un caso reciente de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, solicitó la presencia de la Cámara de Cuentas para auditar las últimas 2 gestiones del Ministerio de Medio Ambiente, pero también ahí hay años atrasados de auditoría que tienen que ser completados. Es un tema, pero si el gobierno decide hacer este tipo de levantamiento, uno no puede dejar de pensar, y evidentemente que esto me lleva ahí a los tiempos del doctor Joaquín Balaguer,
con José Antonio Guzmán Álvarez, Contralor General de la República, en aquellas conferencias de los lunes para denunciar cosas que se habrían dado en diferentes instituciones públicas. No puedo decir que sea el caso y no puedo, porque no conozco y obviamente no estoy en posesión de esa información para poder determinar la cantidad de cosas que se pudo haber producido en diferentes dependencias del Estado. Habría que esperar, pero parece que el gobierno está animado a trabajar en esa dirección. La Contraloría, la función de la Contraloría es de control interno. Es una línea de defensa, como se puede llamar, dentro de las en el proceso de ejecución de las acciones de un Estado, en este caso, y de la ejecución presupuestaria. Por eso los libramientos pasan por Contraloría. Por eso cualquier acción que vaya a tomar un ente estatal adscrito al Poder Ejecutivo, ojo, adscrito al Poder Ejecutivo, tiene que pasar por los controles de rigor de la Contraloría. Por tanto, la Contraloría pudiera jugar un rol desde el punto de vista de dar a conocer operaciones que se hicieron mal, si entiende del lugar, y entonces la ley está ahí para establecer sanciones si fuera necesario. Ahora, para auditar una operación como control externo es la Cámara de Cuentas. Son elementos diferentes en un proceso. Y la Cámara de Cuentas puede o no gustarle a quien sea, pero es la Cámara de Cuentas que está ahí. Cuando llegue la hora de cambiarla, se cambia, con sus deficiencias, que las tiene, ya necesitaba alguna, falta de personal, años a veces sin hacer auditoría. La Cámara de Cuentas debería hacer una auditoría por año a todo el mundo, porque eso es lo de rigor, una por año. Cada ejecución fiscal debería ser auditada por la Cámara de Cuentas. Y para eso tener la robustez, el personal y los presupuestos para hacerlo de manera eficiente. No lo hace, lamentablemente, y por eso tenemos muchísimos problemas ahí también. Pero quiero segregar las cosas. La Contraloría tiene un rol que no sustituye a la Cámara de Cuentas y que, por tanto, es un rol mucho más limitado desde el punto de vista de hasta qué punto puede encontrar algún nivel de fallo o malos manejos en la gestión de las asignaciones que se le hace a una dependencia pública. Porque, en teoría, esos malos manejos, la Contraloría lo que debe es prevenirlos. No deben producirse porque la Contraloría, a través de la aplicación del control interno, impide que se den. Entonces, vamos a ver qué trae hoy esta rueda de prensa que Dan informa, pero independientemente de lo que sea, hay que estar claro en que los roles de Contraloría y Cámara de Cuentas son distintos y, por tanto, el caso de la Contraloría son mucho más limitados que el alcance que tiene o tendrían auditorías de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues pendiente a esto, a ver qué es lo que trae. Esperar esa rueda de prensa porque eso hace link con lo que había llevado allá. Pero quien lo pidió fue el director de presupuesto. Pero ya sea Contraloría o Cámara de Cuentas, el circo va, ¿eh? Nadie se llama a cuenta. La Cámara de Cuentas que tenemos hoy, que es un asunto de los tantos pendientes que tiene la administración nueva, la Cámara de Cuentas tiene hasta el mes de febrero. En febrero habrá de cambiarse la Cámara de Cuentas, al igual que habrá de cambiarse en los próximos días, o habrá de producirse cambios en algunas de las altas cortes, incluyendo la Junta Central Electoral, que en un plazo de 60 días, después del 16 de agosto, debería haberse cambiado o iniciar el proceso para cambio de la matrícula de los miembros de la Junta Central Electoral. Habrá cambios también. Para renovarla, Dani. ¿Renovar o cambiar? ¿Renovar o cambiar? Creo que no hay cambio, no es renovación. ¿En la Junta Central Electoral? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿No tenés información de que era renovación? Ajá. Pero ustedes tienen que yo. No la tenía. Renovación. No, Oscar. Revisa bien, eso. Bien, si salimos bien, bueno, pues bien. Pero eso está pendiente. Al final salimos bien, ¿eh? Sí.
Al final salimos bien. Salimos bien. Hicimos unas elecciones en medio de la pandemia, salimos bien. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero con lo de la Cámara de Cuentas, tienen hasta febrero. Es posible que el gobierno decida esperar eso, porque yo comprendo perfectamente lo que Oscar plantea, que es lo que yo decía de alguna manera. A la Cámara de Cuentas es la que le corresponde hacer ese experticio, o sea, esa investigación para establecer los ilícitos penales, si lo hubo, que se pudieron haber cometido en una dependencia del Estado. La Contraloría es eso, el control interno, la salvaguarda interna para procurar que cada departamento de la administración pública opere adecuadamente, que se ciña a lo que establece su presupuesto y que el presupuesto de los diferentes años se establezcan adecuadamente.